Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para seguir recorriendo las calles de la Varsovia judía de Varshe en este recorrido por la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarat. Como tú dices, vamos a seguir. Habíamos hablado en nuestra visita anterior sobre levantamientos y seguimos con ellos. El levantamiento de la década de 1860, que tantas esperanzas había despertado entre la población polaca, al igual que en la judía, que se había involucrado mucho, considerándose que el éxito del objetivo de conseguir la independencia marcaría un rumbo totalmente nuevo y positivo de solidaridad y amistad entre polacos y judíos, que desgraciadamente no fue así de ningún modo. En primer lugar, la mala estrategia llevada a cabo durante el levantamiento, la falta de unidad y coordinación, permitió que fuese sofocado rápidamente por los rusos. La respuesta fue, por supuesto, que el régimen de dominación se endureció, haciéndose más represivo aún que antes, con una intensa política de rusificación del país a todos los niveles, aunque paradójicamente la nueva política del imperio zarista acabó con la prohibición que pensaba sobre campesinos y judíos que por fin podían moverse libremente por todo el territorio. Se eliminaron las barreras arancelarias entre el Reino de Polonia, creado por el Congreso de Viena, de acuerdo con la dinastía de los Romanov que gobernaban Rusia, y se trazaron las líneas para que se produjera un pronto desarrollo económico. Y si bien esto rigió y benefició a todo el antiguo territorio polaco, la ciudad de Varsovia fue sin duda el núcleo de este desarrollo. Una de las características de Varshe era que allí convergían las líneas de ferrocarril europeo de vía estrecha y a su vez nacían las líneas rusas de vía ancha. El despegue industrial de Varshe, como suele suceder, atrajo a una población importante de inmigrantes, con lo que creció demográficamente de manera notable. En el año 1897 llegó a tener 625.000 vecinos y a los 885.000 llegó en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Incluso antes de estallar esa guerra, los residentes judíos en la villa en 1897 aumentaron hasta los 210.500 según datos censales, un 33,7% del total de habitantes, y en 1940 este porcentaje incluso se acrecentó aún más, llegando a un 38,1% de vecinos con 337.000 personas. Las razones de este crecimiento de población judía en Varshe procedían de tres fuentes distintas: aumento demográfico natural, la llegada de habitantes de pequeños pueblecitos y aldeas del propio reino polaco, ahora llamado, como se ha mencionado, Reino del Congreso, y la procedencia de muchos judíos de la Pale o zona rusa de asentamiento obligatorio judío. Las nuevas leyes antijudías que había dictado el imperio zarista a partir de 1881 ya no tenían vigencia en el reino del Congreso, de modo que la inmigración aumentó incluso más. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 150.000 judíos se habían trasladado a Varshe y curiosamente se los llamaba Litvaks, en lengua yiddish, que significa lituanos, aunque no todos ellos venían de Lituania. Como en otros sitios, los judíos se implicaron y tuvieron una actividad relevante en las nuevas industrias que triunfaban en Varsovia. Dominaron el comercio textil, de ropa en general y de tabaco. Asimismo, no solamente los empresarios fueron útiles, sino también la población judía incluía a la mayoría de los trabajadores conocedores de oficios de la ciudad que habían ido creciendo paulatinamente durante los 50 años anteriores a la fecha del estallido de la guerra. Sociológicamente, en esos años anteriores a 1914, muchos judíos se aculturizaron en el medio polaco e incluso se asimilaron. Algunos datos del censo de 1814
1987 indican que el 13,7% de los judíos de Varsovia hablaban en polaco habitualmente, es decir, unos 30.000. Por esa época también hubo un crecimiento importante de judíos que ejercían profesiones liberales, médicos, abogados y otras. Pero la mayoría de la Keilah continuó comunicándose, trabajando y haciendo la vida en Yiddish en un 83,7%, según datos de una década más tarde, de 1897, y eran de tendencia ortodoxa en materia religiosa. Tal como había ocurrido históricamente, el movimiento jasídico siguió teniendo muchos adeptos en Varshy y ocupando un lugar relevante frente a otras corrientes religiosas. Alrededor del año 1880, la ciudad contaba con unas 300 sinagogas, de las cuales 2/3 partes eran de tendencia jasídica, y lo mismo ocurría con los llamados shtibler o salas de oración. Pero la antes mencionada llegada de numerosos Litvaks hizo tornar la balanza en sentido opuesto, ya que muchos de estos inmigrantes procedían de zonas donde la mayoría era de los Mistagdim. Los Litvak eran muy criticados por los Hasidim, que los consideraban entrometidos, bisoños, recién llegados, sacrílegos, y por otras razones también los criticaban los judíos más asimilados y algunos polacos, que los acusaban de incorporar cultura y usos y costumbres rusos. Esto no era en verdad una acusación que se basara en la realidad. Los que utilizaban la lengua rusa en los últimos años del siglo XIX no representaban más de un 2,2% de todos los judíos de Varshy. Lo que sí habían traído esos inmigrantes a Polonia era una serie de nuevas ideas, tales como el sionismo o el socialismo, que a la vuelta de pocos años y en el marco de lo que iría sucediendo en otros países de Europa, a la larga modificarían profundamente la vida judía de Varsovia y de toda Polonia. El zar Alejandro II nombró al polaco Aleksander Wielopolski pacificador del reino. Este, en el año 1862, concedió la emancipación a los judíos, que no fue eliminada tras el levantamiento que se ha mencionado. De manera que ya les estaba permitido residir donde quisieran en Varsovia. La emancipación también conllevaba otros derechos, como ejercer oficios y profesiones que antes tenían prohibidos, elegir y ser electos para cargos públicos, y todos aquellos impuestos que los discriminaban como minoría, por ejemplo el impuesto a la carne kosher o el que pagaban por vivir en Varsovia, fueron eliminados. Los aires de libertad en general en el reino permitieron el nacimiento de nuevas ideologías entre los grupos políticos polacos, como por ejemplo el llamado positivismo, que atraía a personas de alto nivel intelectual que se esparcía por todo el espectro social. Este grupo consideraba que los anteriores levantamientos nacionalistas polacos, el de 1830 y el de 1863, no habían conseguido su objetivo porque éste solamente había cundido entre un pequeño grupo social. Como hemos mencionado en nuestra visita anterior, pensaban que, entre otras clases sociales, había que incorporar a la minoría judía y insistían en la polonización de sus compatriotas judíos, lo que llevaría a una situación en que estos fueran, así lo llamaban, polacos de fe mosaica. Para ello habría que implementar planes de educación que asimilaría cada vez más a los judíos al medio polaco, acabaría con su identidad propia e introduciría a las masas judías en las normas comunes de vida. De esta forma se conservaría y reforzaría la identidad polaca. Asimismo, apreciaban las características del pueblo judío para manejar dinero, ahorrar, invertir y desarrollar la industria, todas ellas herramientas que los polacos les parecía deseable que asumieran para así convertir a su país en una sociedad industrial. Estos principios del positivismo, a la inversa, atrajeron a la minoría judía más aculturada de la Keilah. Los dirigentes de la comunidad o Consejo Judío de Varsovia era controlado
por un grupo de judíos bastante liberales que, entre otras atribuciones, tenía en sus manos las cuestiones de índole educativa. Habían conseguido este control por una alianza con los seguidores del hasidismo en el Consejo. Los acuerdos estuvieron vigentes hasta el año 1926, de tal modo que los hasídicos se ocupaban de manejar asuntos internos de índole religiosa, sobre todo, mientras que los partidarios de la polonización mantenían relaciones con el exterior, es decir, con diversas instituciones polacas. El ascenso social de los judíos aculturados era imparable y uno de los signos externos de su creciente poder fue la construcción de la gran sinagoga situada en la calle Tlomaki, un portentoso edificio consagrado en el año 1878 que adoptó las tradicionales pautas en el culto de las sinagogas ya existentes de las calles Danilovishkovska y Nalevki. Por su parte, también los judíos decididamente asimilacionistas buscaron una tribuna desde donde difundir sus ideas. Utilizaron para ello el seminario israelita, que tuvo una larga vida editorial, ya que inició su publicación en el año 1866 y se prolongó hasta 1915, y entre cuyos postulados era prioritaria la defensa del asimilacionismo. Shmuel Hirsch Peitin fue su primer editor, un hombre claramente identificado con las ideas positivistas de Varsovia y con los principios de la Ilustración europea. En el semanario no solamente contó con firmas judías, sino que incluyó a los más importantes autores polacos. Sus editoriales atacaron duramente al conservadurismo religioso judío, pregonando la necesidad de que la Keilah se identificara con la cultura europea y se mimetizara en la sociedad polaca para acabar con su aislamiento. El grupo asimilacionista había hecho campaña para que en el censo del año 1881, que hemos mencionado antes, la gran mayoría de judíos declararan que eran polacos, creyendo que este gesto acercaría la tolerancia y el secularismo a toda la sociedad de la villa y del país. Pero el antisemitismo polaco, con férreas bases y un largo pasado de intolerancia hacia la minoría judía, no respondió a esta esperanza, y en diciembre de ese mismo año 1881, en que se celebró el censo, estalló un pogromo en Varsovia. No obstante, cada tanto se conseguía algún avance, como por ejemplo cuando los importantes financieros Bogumil Bloch y Henry Nathanson consiguieron evitar en el año 1886 que las leyes antijudías que regían en el imperio zarista se introdujeran también en el reino del Congreso, a la sazón el reino de Polonia, tal como se ha explicado antes. También se produjo una enorme frustración cuando los asimilacionistas, que confiaban en que la educación laica haría nacer una sociedad más tolerante y con menos prejuicios, contemplaron la lentitud con que se fundaban y desarrollaban los establecimientos públicos de enseñanza. Entre tanto, nuevos actores comenzaron a adquirir protagonismo en el panorama social de la Keilah, debilitando el asimilacionismo. Lo hemos dicho antes, fundamentalmente el sionismo y el socialismo. Nuevos y rotundos movimientos culturales, sobre todo el fenómeno de la lengua yiddish como idioma literario, también consiguieron revolucionar la vida de los judíos polacos. Itzhak Leibush Pérez, el gran autor clásico en lengua yiddish, llegó en la década de 1890 para residir en Varshe, y alrededor de su figura se creó un núcleo de escritores en yiddish. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra tercera visita a esta ciudad, y vamos ya con los ciudadanos ilustres de la misma. Varshe fue la cuna de los hermanos Turkov, nacidos en el seno de una familia de clase media. Eran Zygmunt, Jonas, Marek e Itzhak, todos destacados en las letras y los dos mayores relevantes artistas y activistas del teatro.
Por razones de tiempo, hoy solamente hablaremos del mayor, de Sigmund, y dejaremos para futuras visitas a los demás, como por ejemplo a Jonás, que vivió varios años en el gueto de Varshe, de lo cual dejó interesante testimonio escrito. Y dejaremos también para otra de nuestras visitas a los dos hermanos más jóvenes, nacidos ya en el siglo XX, Marek e Itzhak. Zygmunt Turkov nació en el año 1896. Fue dramaturgo, director y actor que adquirió fama por sus actuaciones en películas y obras de teatro interpretadas en yiddish. Recibió formación judía tradicional, pero también fue alumno de escuelas laicas y de centros de formación teatral en Rusia y Polonia. Además de su vocación por la actuación, tenía talento para la pintura y la escultura. Actuó durante un tiempo no muy largo en polaco, entre otros en el Teatr Polski, de mucha fama en Varshe, y en grupos de aficionados que actuaban en yiddish y en hebreo. Uno de ellos fue el grupo dirigido por Nahum Tzemach, que más tarde fundaría el espacio escénico Abima. Este artista organizó, junto a otros, el Artistische Winkele, el rinconcito artístico, una compañía amateur que se especializó en representar obras de un solo acto. Turkov trabajó también durante muchos años en el importante teatro Novosti, donde fue productor también de obras de otros autores. En el año 1917 se unió a la conocida y afamada compañía teatral Kaminsky y un año después se casó con la gran actriz Ida Kaminska. Entre los años 1924 y 1928 dirigió junto a su esposa el Varsjever Yiddischer Kunsttheater, el teatro de arte yiddish de Varsovia, estrenando obras que incorporaban temática y estilo del teatro europeo de la época. Se lo considera uno de los mejores actores en lengua yiddish de su tiempo. Hasta 1938 colaboró con las más importantes compañías teatrales del momento, como por ejemplo la Wilner Trupp, y con varias más radicadas en Lwów y otras ciudades polacas. Además fundó varios teatros importantes, como el Teatro Central en el año 1921, también fue cofundador en el año 1940, ya fuera de Polonia, del Teatro Nacional de Brasil, y años más tarde de un teatro itinerante de Tel Aviv en el año 1956 llamado Suta. En este último fue director y gerente. La razón de su trabajo en varios países, como se ha mencionado, es que tras la invasión de Polonia por parte de los nazis en 1939, abandonó su país de nacimiento y se instaló al año siguiente en Brasil, pero en 1952 volvió a trasladarse, en este caso a Israel, país donde vivió hasta su muerte, que se produjo en el año 1970. En su honor se nombró el teatro Zygmunt Turkov. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra visita hoy a Varshe. Pues una visita que seguramente seguiremos recorriendo en próximas entregas. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.